Bueno, mi monografía está enmarcada en el seminario que dio Mariela en el primer semestre del año pasado, Políticas, Representaciones e Ideologías Lingüísticas. El objetivo general de la monografía es evaluar un poco el planeamiento lingüístico de la Unión Soviética en el periodo de Stalin, pero en este rato voy a detenerme en solo uno de los objetivos de la investigación, que es estudiar cómo caracteriza el autor la nación y qué lugar le da en esa caracterización a la lengua. Las preguntas que me hice para poder llegar a este objetivo es: ¿qué es una nación? ¿Qué requisitos deben cumplirse para ser considerado un pueblo o una nación? ¿Qué es la lengua y qué importancia tiene para los individuos? ¿Y por qué forma o no parte la lengua de la cultura nacional? Todo según este autor, Stalin. Para empezar, contexto histórico. Joseph Stalin nació en Gori, Georgia, en el 78, y murió en Moscú, ya Unión Soviética, en el 53. Nació con ese otro nombre que ven ahí, Joseph Vissarionovich Yugashvili. Fue militante del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y fue eventualmente avanzando y obteniendo distintos cargos, el primero de los cuales fue editor del Pravda. Su trabajo en realidad fue convertir el Zvezda, que era un diario semanal, en un diario, valga la redundancia, el Pravda, que significa verdad, y fue su editor principal entre 1912 y 1917. Luego, y a partir del artículo del que voy a hablar hoy, y la fama que le dio, fue presidente de la Comisaría de Asuntos Nacionales entre el 17 y el 23. Y luego, por el rol por el que lo conocemos todos, fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 22 y el 52, y también presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética entre el 41 y el 53. La monografía, como les dije, surge más que nada con la idea de evaluarle el plan, cuál fue el planeamiento lingüístico y cuáles fueron las políticas lingüísticas durante la Unión Soviética de Stalin. Estos son algunos textos que son relevantes para ver eso. El marxismo y la cuestión nacional, el que vamos a ver ahora de Stalin. Ven que está firmado con K, porque él firmó Kova Stalin en este artículo, no Joseph Stalin. Cuando era más joven firmaba Kova Stalin. Hay un texto de 1950, Marxismo y problemas de lingüística, que es sumamente interesante, pero no lo voy a ver con ustedes hoy. Y hay otro texto que menciono, sí, que es la cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, que es de Otto Bauer, de 1907, que tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, porque Stalin le contesta un poco en el texto de 1913. A ver. Segundo texto no nos importa. Bueno, este texto se empezó a escribir en 1912 en Cracovia, donde Stalin se encontró con Lenin para discutir asuntos del partido bolchevique. Stalin era parte de la delegación bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Ambos, Lenin y Stalin, temían la desintegración de ese partido en líneas nacionales. Después de encontrarse, esto es anecdótico, Lenin le escribió a Gorky una carta en la que dice: tenemos un Georgio escribiendo un artículo muy interesante sobre nacionalismo que nos va a venir bien. Ellos querían usar el artículo el de Stalin, como propaganda para evitar esa disolución en líneas nacionales del partido. La mayor parte del artículo se escribió en 1913 en Viena. Stalin todavía era un militante bolchevique sin cargos de importancia, aunque pronto sería editor del Pravda, el diario oficial del partido, y en 1917 sería electo al Comité Central. En esta presentación voy a comentar algunas cosas que me parecen de interés de este texto para ver o aproximarnos a la relación que el autor establece entre lengua o nación. Como dice ahí también, el artículo le valió a Stalin no solo el seudónimo Stalin, que no había usado antes y mantuvo hasta la muerte, sino también la aprobación de Lenin. Stalin se convirtió en el experto en el tema, lo que le valió poco después la presidencia de la Comisaría de Asuntos Nacionales, como dijimos. La primera parte del texto se ocupa naturalmente con qué es una nación. Stalin la va definiendo con una serie de condiciones, todas ellas necesarias, pero no suficientes en sí mismas, que van a ir apareciendo acá en la diapositiva. Primero, una nación no es ni racial ni tribal, sino que se constituye de personas de distintas razas y distintas tribus, o no. La condición sine qua non es que la comunidad de personas esté históricamente constituida. Entonces, una nación es una comunidad de personas constituida históricamente.
Algunas comunidades de personas constituidas históricamente no pueden ser consideradas naciones, sin embargo, como el Imperio Aqueménida, por ejemplo, Macedonia. No eran naciones, sino grupos constituidos históricamente, unidos de forma casual, que se unían o se separaban según las victorias o las derrotas de los conquistadores. Entonces, una nación no es una conglomeración efímera o casual, sino una comunidad estable de personas. Pero a su vez no todas las comunidades estables de personas son naciones. Austria y Rusia, dicen, no son naciones, sino estados constituidos por muchas nacionalidades. Estamos en 1913. ¿Qué diferencia una nación de un estado? Y acá es donde nos gusta a nosotros, que la comunidad nacional es inconcebible sin un lenguaje común, mientras que el Estado no necesita cumplir con esa condición. Se toma la molestia de aclarar, importante para nosotros, que se refiere a los lenguajes hablados por la comunidad y no los lenguajes oficiales establecidos por el gobierno. Esto no significa que todas las naciones hablen lenguajes diferentes, dice. Un lenguaje común para una nación, pero no necesariamente lenguajes diferentes para naciones diferentes. La siguiente condición creo que no merita demasiada explicación, es una nación tiene un territorio común. Como ejemplo pone Estados Unidos e Inglaterra, que tienen lenguaje común pero no territorio y no pueden en consecuencia ser considerados una nación única. Pero nada de esto alcanza tampoco para constituir una nación. Tiene que haber además un vínculo económico interno, que una las partes de la nación en una sola unidad. Ejemplifica con Georgia, que solo fue constituida como nación a la mitad del siglo XIX, cuando se unificó económicamente y ya no estaba dividida en principalidades que tenían guerras entre sí. Después de la reforma, con la introducción del capitalismo y el desarrollo de la comunicación, se introdujo también la división del trabajo en los distintos distritos, se hizo que fueran interdependientes. Esto es importante. La división del trabajo a la Ford no aplica solo a distintas estaciones en una fábrica, sino también a esto, distintas especialidades en distintos territorios, que se ven en la necesidad de unificarse si quieren tener un proceso económico completo. Entonces, una nación tiene cohesión económica, una vida económica común. Pero ni siquiera todo esto es suficiente. Acá habla de lo que llama carácter nacional o composición psicológica. Esto se manifiesta como cultura. Es intangible para el observador, pero en tanto se manifiestan elementos culturales, es tangible y no se puede ignorar. Por supuesto que esto puede cambiar y de hecho cambia con el tiempo, pero existe en cualquier momento dado, por lo que constituye parte de la fisonomía de una nación. Entonces, una nación tiene un carácter psicológico que se manifiesta en una cultura común. Ahora sí, dice Stalin, estas son todas las características que identifican como necesarias para constituir una nación. Todas son necesarias, pero no suficientes, y si falta una sola de ellas, ya no podemos hablar de nación. Otto Bauer, que mencioné anteriormente, prioriza por sobre todas las demás esta última característica, la constitución psicológica, la cultura. ¿Qué es una nación para Otto Bauer? Este autor se pregunta, ¿es suficiente un lenguaje común para constituir una nación? No, porque los ingleses y los irlandeses comparten lenguaje, pero no son una nación, y los judíos no comparten lenguaje, pero sí son una nación. Entonces, una nación es una comunidad de carácter común. ¿Pero qué es el carácter nacional? Es la suma de características que distinguen a la gente de una nacionalidad de la gente de otra nacionalidad, las características físicas y espirituales que distinguen una nación de otra. Agrega que el carácter de las personas está determinado mayormente por el destino común, que a su vez está determinado por las condiciones bajo las cuales la comunidad produce sus medios de subsistencia y distribuye los productos de su labor. A esta concepción le faltan las características del territorio común, la lengua común y la vida económica cohesiva. Volvemos acá. A Stalin le interesa particularmente debatir la cuestión de los judíos, como sabemos. Plantea, ¿cómo puede ser que los judíos que viven en Rusia, en Georgia, en América, completamente separados entre sí, con diferentes territorios y lenguajes, sean una nación? A Stalin le parece todo un poco esotérico lo que dice Otto Bauer. Si estos judíos viven sus vidas económicas y políticas con los rusos, los georgianos y los americanos respectivamente, y viven en la atmósfera cultural correspondiente, ¿no es lo único que tienen en común la religión? ¿Cómo se puede mantener seriamente, se pregunta, que los ritos religiosos y reliquias psicológicas afecten el destino de los judíos más que la vida social, económica y cultural que los rodea? Stalin tenía en estos términos problemas, por decirlo de alguna manera, con el Bund.
El Bund era un movimiento político socialista constituido por judíos de todo el Imperio ruso. El Bund entró y salió del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, siempre teniendo una relación un poco áspera. Pero lo interesante era el afán internacionalista del Bund, esto de considerar una nación a todos los judíos repartidos por el imperio, cosa que eligieron por sobreunirse a los distintos partidos socialdemócratas territoriales. El Bund quería ser el único representante del proletariado judío. Esto iba en contra de todo lo que veníamos diciendo que Stalin planteaba. Hay una parte grande del artículo de 1913 dedicada al tema del Bund. Y cuando digo parte grande, digo parte grande. Volviendo a Bauer, hace una distinción entre el carácter nacional, que Stalin considera esotérico, como yo decía, y las condiciones materiales. Stalin hace un comentario. ¿Qué es el carácter nacional sino un reflejo de las condiciones de la vida, una coagulación de las impresiones derivadas del ambiente? Este comentario se condice con el pensamiento marxista, la idea de que las condiciones externas determinan o retroalimentan el pensamiento y viceversa. Y dice, Bauer está confundiendo nación, que es una categoría histórica, con tribu, que es una categoría etnográfica. Stalin marca contradicciones en el libro de Bauer, que dice que los judíos son una nación a pesar de no tener una lengua común, y pocas páginas después dice que un lenguaje común es indispensable para la constitución de una nación. Al parecer, ambos autores, con mayor o menor consistencia, están de acuerdo en la importancia del lenguaje como factor para la determinación de la nación. En el este de Europa, ahora hablando de la cuestión nacional, que es el quid del artículo de Stalin, en el este de Europa, donde aún había regímenes feudales, fue común la aglomeración de nacionalidades en un Estado mayor, contrario a Occidente, donde cada nación constituyó su propio Estado. Las nacionalidades menores no tenían la cohesión económica necesaria para ser independiente hasta la llegada y el advenimiento del capitalismo. Aún entonces no podían independizarse de las naciones mayores, ya que estaban muy subyugadas y no tenían control del Estado. Así es que los lituanos, ucranianos, georgianos, armenios, etc., terminan constituyendo Rusia. Estas naciones menores, aunque no podían constituirse como estados, comenzaron una lucha por la independencia del Estado mayor. Esta lucha se daba en general en términos y en marco del mercado. ¿Cuánto tiempo voy? Estoy bien, ¿no? Te quedan 3 minutos. La fuerza de estos movimientos nacionales está determinada por el grado en el cual su proletariado participa de ellos. La burguesía aviva ese fuego usando distintos métodos y apelando a distintos temas, según la nacionalidad en cuestión. En Bohemia, parte de la hoy República Checa, por ejemplo, el elemento unificador es precisamente el lenguaje, mientras que en otras es la religión o el yugo de los terratenientes de otra nacionalidad. Para Stalin, la restricción de los elementos nacionales y particularmente la represión del lenguaje afecta a los trabajadores en tanto retrasa el libre desarrollo de las fuerzas intelectuales del proletariado de estas nacionalidades subyugadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si los trabajadores no pueden hablar su lengua común, no pueden comunicarse efectivamente y no se pueden organizar. La socialdemocracia proclama el derecho a la autodeterminación de las naciones. El derecho a la autodeterminación implica también que ninguna otra nación tiene el derecho de reprimir, entre otras cosas, el lenguaje de ninguna otra. ¿Qué es lo que agita para Stalin a las nacionalidades menores? Y termino con esta cita. Una minoría está descontenta no porque no hay unión nacional, sino porque no tiene el derecho a usar su lengua nativa. Permítele usar su lengua nativa y el descontento se irá solo. Muchas gracias. Perdón si me apuré. Muchas gracias, Carolina.